Bien, continuamos la clase y ahora vamos a irnos, hermanos, a lo que se le conoce como la etapa del silencio. ¿Ok? Hasta acá nosotros terminamos en la época persa, ¿no? Hasta acá es la época persa. Y hasta acá terminaríamos el tema. Déjenme ver. Y después vendría, hermanos, lo que se le conoce como la etapa del silencio, entre dos grandes comillas, la etapa de que se le llama la etapa de la oscuridad profética, la etapa en donde pues no hay, al menos no hay profecía canónica, pero sí hay mucha producción literaria. Aquí, en esta época del siglo V al siglo II, hay un boom, ¿no? En el pueblo judío de literatura, ¿ok? Pero nosotros entendemos que ya no hay inspiración divina y por eso nosotros la conocemos como la etapa del silencio. En esta etapa, que es la etapa griega, básicamente, es la etapa después de los persas, viene el imperio griego y en esta etapa helénica o en esta etapa griega se empieza a solidificar, se empieza a ser mucho más arraigada la Torá de una manera ya totalmente definitiva, como la va a conocer Jesús, como la va a conocer Pablo y como la vamos a conocer nosotros, ¿no? Y será en esta época, hermanos, donde empiece ya a también acomodarse de una manera mucho más formal la sección de los Nevi'im, que serían los profetas, y la sección de los Ketubim, que serían los escritos. Ustedes recordarán que esas son las tres secciones en que se compone la Biblia hebrea, el canon hebreo. Vamos a tener dos fuentes en esta etapa del silencio. La primera tendrá que ver qué sabemos de esta etapa, qué literatura se produjo en esta etapa, y ahí vamos a tener la traducción hebrea que se hizo al idioma que predominaba en el imperio, que era el griego. Entonces recordarán que les dije que hubo un grupito de personas que no volvieron a Jerusalén, se quedaron en Babilonia y empezaron a irse para todos lados y empezaron a adoptar las costumbres griegas e evidentemente su idioma también. Entonces cuando ellos querían leer la Biblia, la Torá, diríamos, pues estaba escrito en hebreo. Ya esa lengua para los hijos de los hijos de los hijos ya no la entendían. Por eso es que se hace el idioma, se hace la traducción al idioma griego y a esta se le denomina la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta, el canon alejandrino, el canon griego, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces se le conoce así. Ya vamos a tener una clase del por qué se le llama la Biblia de los 70. ¿Ok? Tiene una razón de ser, pero vamos a esperar. En esta traducción que se elabora en la ciudad más importante del imperio, que incluso se le da el nombre en función de Alejandro el Magno, a esta ciudad se le da el nombre de Alejandro el Magno, que es una ciudad costera que se encuentra al norte de Egipto, que se llama Alejandría. Entonces, tal vez ustedes la han escuchado nombrar, el famoso faro de Alejandría, ¿no? Esa ciudad era famosa por su faro, al ser una ciudad costera que daba con el mar, y era muy famosa por su biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría. Bueno, ahí se hace la traducción de la Biblia hebrea, más o menos aproximadamente en el siglo III, y ahí ya aparecen todos los libros traducidos al idioma predominante, que en ese momento era el griego. Ahí tenemos entonces la incorporación en esta Biblia, no solo de los libros apócrifos, los 7 libros apócrifos que el canon de la Iglesia Católica adopta, sino muchos más libros, ¿no? Porque es en esta época donde se da una proliferación interesante de esta literatura. Y vamos a tener, hermanos, voy a leerles ahora el prólogo de un libro apócrifo que se llama Eclesiástico o el libro de Ben Sirac. Es una obra escrita en griego que fue más o menos escrita en el primer tercio del siglo II. Y vamos a ver, hermanos, cómo para estas fechas
qué consideraba el pueblo de Israel a las Sagradas Escrituras, cómo las consideraba. Y vamos a ver este prólogo muy interesante de lo que nos dice. Pero antes del prólogo quiero hacer una mención. Y la mención tiene que ver con el libro de Daniel canónico, con nuestro libro de Daniel. Nosotros pensaríamos, hermanos, que el libro de Daniel se escribe en el exilio, cuando es llevado el pueblo a Babilonia, 586. Sin embargo, es un libro tardío. Es un libro que se escribe en esta época. Nuestro Daniel, diríamos, el que está en nuestras Biblias. Es un libro, hermanos, que se escribe en estas épocas, y por eso, porque Daniel se escribe en estas épocas, es que no entra dentro del cuerpo profético de la Biblia hebrea. Se acordarán en una clase que les dije que el libro de Daniel para la Biblia hebrea no es profético. Está ubicado en la tercera sección, la sección de los Ketubim, la sección de los escritos. El libro de Daniel se escribe aproximadamente, hermanos, a principios del siglo II. El Daniel nuestro. Evidentemente, el libro de Daniel no es escrito por el personaje que aparece en la Biblia, ¿no? Bueno, hay discusiones al respecto. No voy a entrar en eso porque hay evidencia interna de que es probable de que sí lo haya hecho, pero al ser escrito muy tardío, hace totalmente improbable que lo haya escrito. Bien, él dice, hermanos, en su libro, que el profeta estaba estudiando los libros, estamos hablando de Daniel, la palabra de Yahvé que hubo para Jeremías, es decir, en cuanto a la duración de la cautividad. El plural los libros parece aludir para estas fechas, siglo II, parece aludir a la segunda sección del canon hebreo llamado los profetas, toda vez que hace alusión directamente a uno de ellos, que es el profeta Jeremías. Que habría quedado completada esta sección, hermanos, aproximadamente hacia el año 200 antes de Cristo. Y al parecer, esta referencia que encontramos en el libro del profeta Daniel lo confirma. La cita aparece en el capítulo 9 de nuestras Biblias, en el versículo 2. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habría de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Bien, entonces, para estas fechas, al parecer, los libros de los cuales Daniel, el autor del libro de Daniel, está mencionando, tiene que ver con la segunda sección, llamado los profetas, porque, insisto, hace alusión a uno de ellos, al profeta Jeremías. Después voy a explicar, si me da tiempo en esta clase, si no la otra, no voy a correr para llegar. Voy a explicar por qué Daniel entra dentro del canon hebreo. Y es muy tardío. Para nosotros, la Biblia de los 70, para nosotros diríamos, o que seguimos el listado de la Biblia de los 70, el libro de Daniel entra en el cuerpo profético, incluso entra como profeta mayor. Aunque es escrito muy tardío, entra dentro del cuerpo profético. Evidentemente, hermanos, porque resulta que en esta época del silencio prolifera una literatura muy interesante, que es la literatura apocalíptica. Y Daniel beberá esa literatura. Por eso nosotros vamos a ver en el libro de Daniel muchas visiones, vamos a ver muchos símbolos, muchos sueños, porque este libro será escrito con esta literatura, con este estilo literario. Por eso, hermanos, cuando hablamos de profecía,
debemos hacerlo de manera bíblica. No deberíamos hacerlo en función de lo que hemos escuchado por cualquier parte, ¿no? La profecía bíblica nada tiene que ver con artes de adivinación, de decretarle el futuro a una persona, de ser videntes y de saber qué le puede pasar a tal o cual persona. Ese no es el sentido de la profecía. Entonces, tanto Daniel como Apocalipsis deben leerse bajo la óptica de este tipo de literatura. ¿Ok? Bien, estamos viendo evidencia interna de esta época griega en que se escribe el libro de Daniel canónico, que lo recoge la Tanaj y lo ubica, y la versión de los 70 dará añadidos, añadirá algunos pasajes. Ya les expliqué algunos. Hablará acerca de la oración que hacen los Sadrach, Mesach y Abednego, que aparecen en el horno de fuego, diríamos. Esa sección griega, si ustedes tienen alguna Biblia católica, ustedes van a encontrar esa sección. Y al final de nuestro Daniel, al final del capítulo 12, vendrán dos historias, la historia de Susana y la historia de Dragón y Bel, ¿no? El ídolo Bel y el dragón, ¿no? La pelea que hay entre ellos. Esos añadidos griegos, la Biblia hebrea no los va a aceptar, solo lo hará el canon alejandrino. Bien, en este libro, hermanos, es un libro apócrifo que nosotros le llamamos, un libro no inspirado. Para la Iglesia Católica será un libro inspirado por Dios, es el libro del Eclesiástico o de Ben Sirach, y este nos dirá lo siguiente. Acuérdense, estamos en esta época, estamos viendo qué evidencias podemos recuperar para saber qué posición tenía el texto sagrado en ese momento, ¿no? Y bien, en este prólogo del libro que aparece, inicia diciendo, la ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Por eso, mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y otros escritos de los antepasados, ni es solo este libro, sino que la misma ley y los profetas y el contexto de los demás libros no son poco diferentes de cuando se anuncian en su lengua original. ¿Qué encontramos en este libro apócrifo, hermanos, el libro del Eclesiástico o de Ben Sirach? Encontramos que ya para esta literatura se había confeccionado lo que nosotros conoceríamos como la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Ya están considerados para estas fechas las tres, ¿cómo es? Las tres alusiones que se manejarán. ¿Okay? Estoy buscando un poco en esta versión que tengo de la Biblia. Bien, en el prólogo que aparece en esta Biblia, que es una Biblia de estudio de la Biblia Dios habla hoy, nos habla de este prólogo del traductor griego. Es un prólogo del traductor griego. Es el más largo de los libros sapienciales en el canon griego, sí. Llamado eclesiástico en la tradición latina. La versión griega se le conoce como libro de sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, lo que explicaría su nombre como Siracida. En su origen, el título eclesiástico probablemente se refería al hecho de que aunque no pertenecía
al grupo de los libros de canonicidad indiscutida por el canon hebreo, se usaba en la iglesia para instrucción de los fieles. Era un libro muy usado en aquellos tiempos, ¿no? Como un libro de sabiduría. El libro del eclesiástico, hermanos, tiene que ver mucho, es muy parecido al libro de los proverbios. Es muy parecido al libro de los proverbios. Tiene esa connotación de los proverbios. Entonces, lo que quiero decir con esta información de estos libros canónicos, que ya para esa fecha, hermanos, el pueblo de Israel reconocía como libros sagrados a los profetas. Y en su prólogo dice que hacen a Israel, digno de elogio por su instrucción y por su sabiduría. ¿Cuáles eran estos, hermanos? La ley, los Nebihim, los Ketubim, lo que vendría a ser ya el canon hebreo. También lo miraremos, hermanos, en otro libro apócrifo, un libro muy interesante, muy importante, el libro de los Macabeos. Es muy probable, hermanos, que toda esta literatura el Señor Jesús la haya conocido, la haya leído, porque era literatura de uso común, o sea, que era conocida, diríamos, ¿no? Seguramente los discípulos, los apóstoles habían leído esta literatura. Y es porque vamos a ver ahora que en el Nuevo Testamento aparece la misma expresión en nuestros libros canónicos aparece la expresión que se utiliza en esta literatura griega. Bien, en el libro de Macabeos, que es otro deuterocanónico para la Iglesia Católica, en su primer libro, cuya redacción más o menos se ubica hacia el año 100 antes de Cristo, ¿no? Se hace alusión a los libros santos que están en nuestras manos. Esa es la alusión que hace el libro de los Macabeos. O sea, nuestros libros sagrados. Expresión que indica la existencia ya sea de un grupo o de una colección de libros, ¿no? Que aunque no hubiera todavía por medio de una declaración de las autoridades religiosas, eran considerados por la tradición y el uso general, porque así vino dándose en el tiempo, como sagradas escrituras. En el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 9, dice: aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos. Fíjense que ya en esta literatura se le da esta denominación que nosotros decimos. Usted se ha notado que yo digo mucho esta expresión, texto sagrado, ¿no? O literatura sagrada, o sagradas escrituras, que a veces aparecen en nuestras Biblias, ¿no? Sagradas escrituras. Bueno, esta expresión de sagrado lo debemos a la época griega y lo debemos a una literatura apócrifa para nosotros, que no es inspirada por Dios, pero que es muy útil para saber cómo se dio este proceso de canonización. Entonces, ahora, a partir de esta expresión que aparece en el libro de los Macabeos, nosotros también reconocemos que el Antiguo Testamento es texto sagrado. Texto sagrado, o libros sagrados, o sagrada escritura, o todo lo que tiene que ver con lo sagrado, con lo divino. Ya desde la época de los Macabeos ya se le dio esta denominación. Y es así como se entendía el texto bíblico. Hay algunas fuentes cristianas canónicas que nos dicen ya, hermanos, en el primer siglo. ¿Sí, Ricardo? Hermano, Dios le bendiga. Acá en la Biblia que yo le regalé, justo estaba leyendo, y dice libros santos. Sí, en esta versión que vos tenés, que es la Torre Samad, los Macabeos. En la Torre Samad que tenés, dice libros santos. Sí, yo estoy leyendo ya la traducción de Dios habla hoy,
en los deuterocanónicos. Por eso la expresión cambia, pero santos o sagrados tiene la misma connotación. Entonces, por eso para nosotros es Santa Biblia, por ejemplo. ¿Vieron? A veces en sus Biblias alguien le pone allí Santa Biblia. Bueno, esta expresión de santidad o de lo sagrado viene en función del texto macabeo. Ahora, ¿qué sucede ya en la época de Jesús, ya en la época del primer siglo? ¿Cómo consideraban las comunidades que eran judías también, ¿no es cierto? Que eran judías, que venían con todas estas tradiciones de las cuales hemos estado hablando, ¿cómo las consideraban ellos? Bien, entonces, el primer testimonio que tenemos lo encontramos en nuestro libro canónico de El Evangelio de Lucas. Dice: otros testimonios de que la colección de libros que constituyen el canon hebreo estaba prácticamente formado antes del fin del primer siglo de nuestra era son de fuente cristiana. Entonces son de fuente confiable, diríamos, para nosotros. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24-44. Vean la expresión lucana y es harto interesante. Mi esposa siempre me reta porque digo esa palabra de harto interesante. Bueno, es sumamente interesante que un griego, porque el que escribe el Evangelio de Lucas es el médico lucano, use la terminología de la Septuaginta, porque en la Septuaginta aparecía el libro de los Macabeos. Y seguramente Lucas había leído el Eclesiástico de Ben Sirá, y entonces él utiliza, hermanos, esta misma expresión, dice el versículo 44. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 24-44. Puede ser en la de Jerusalén, que la tengo acá. La que sea, no hay problema. Sí, hermano. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Gracias. Bien, entonces vemos que en palabras de Jesús, el médico griego establece, hermanos, que ya para esas fechas Jesús conocía perfectamente la ley de Moisés, ¿no? Pentateuco, Torá, los profetas anteriores, profetas posteriores, y tenemos el tema de los salmos. Diríamos aquí, hermanos, que no se refiere como tal al tema de los escritos, porque evidentemente estamos ante la presencia de esta denominación como los salmos. Probablemente a la sección de los escritos simplemente Jesús se refiere a él como los salmos. Y no solamente, hermanos, no solamente porque sea el libro más extenso, sino porque en los salmos encontramos numerosas alusiones mesiánicas hacia Jesús. Entonces, como ustedes recordarán, tal vez eso ustedes no se percataron, pero el libro que abre la tercera sección de la Biblia hebrea es el libro de los Salmos. Entonces, es muy probable que el Señor, cuando se refiere a los Salmos, se esté refiriendo a todos los libros que aparecen en la tercera sección de los Ketubim, porque los Salmos encabezan esta sección. ¿Okay? Entonces, ya tenemos una evidencia, hermanos, que prácticamente a finales del primer siglo de nuestra era, ya, porque Lucas escribe, no sé, tipo años 70, 80 más o menos, a finales de esta época, ya se establecía que el texto sagrado del Antiguo Testamento estaba formado. La otra evidencia, y con esto vamos a terminar la clase, la encontramos en Mateo 23:35. Esa es otra alusión canónica o fuente cristiana que nos dice
qué sucedía con el texto sagrado en el tiempo de Jesús. Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En este pasaje hay el segundo testimonio y vamos a ver el paralelo de este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 51, que dice, es un paralelo, ¿ok? Se escribe lo mismo en dos evangelios. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Las palabras de Jesús, hermanos, desde Abel hasta Zacarías, podrían equivaler a la expresión desde Génesis hasta el segundo libro de las Crónicas, ¿no? Porque recuerden, hermanos, que el texto hebreo no termina en el profeta Malaquías, como lo termina nosotros. Nosotros, el canon griego termina con el profeta Malaquías. Bueno, en el canon hebreo, hermanos, terminaría hasta el segundo libro de las Crónicas, que es el último libro con que se cierra la tercera sección de la Tanaj, que son los Ketubim. Y podría pensarse, hermanos, que en esta alusión Jesús hace encierra, ¿no?, toda la Biblia hebrea, desde Génesis hasta la última vocación profética que aparece en la época Esdras-Nehemías, que tiene que ver con el profeta Zacarías. Entonces, son fuentes canónicas nuestras que denotan, hermanos, que esta expresión ya aparecía básicamente en las primeras comunidades cristianas. Bueno. Hasta aquí alguna pregunta, hermanos. Déjenme ver si no viene otra. No, ya. Después viene el sínodo de Jamnia. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a ver el sínodo de Jamnia. Y después vendría, hay un interesante testimonio que se los voy a compartir en la siguiente clase que tiene que ver con Flavio Josefo sobre esto, ¿no? Muy interesante el testimonio de Flavio Josefo para estas épocas. Y terminaríamos la clase en la siguiente semana con los criterios que se utilizan para considerar canónico a un texto sagrado. ¿Okay? Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá? No les digo que si me di a entender, porque seguramente no, pero oro a Dios para que se los revele el Señor. Oro para que Dios se los revele. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Recuerden, solamente para cerrar, estábamos ubicándonos en esta línea de tiempo, tratando de descubrir las distintas evidencias que tenemos a nuestro alcance para saber cómo llegó a ser texto sagrado lo que ahora nosotros sabemos que es palabra de Dios, ¿no? Ricardo. Sí, hermano, usted sabe que ahí me quedó colgado, porque yo voy tomando apuntes, que usted dijo, entra en el cuerpo profético de mayores, ¿por qué? Y ahí me perdí. Daniel. Sí, ¿por qué entra en el cuerpo profético? Claro, porque recuerden que Daniel en la Biblia hebrea no es profeta, ¿no? No es profeta. Y ya les voy a explicar después en la otra clase por qué no entra como profeta, claro. Pero sí lo toma la Septuaginta por los temas que encierra, por la temática que tiene. Y sobre todo porque la literatura apocalíptica, que en ese momento era un boom, diríamos, va en función de la profecía. ¿Ok? Por eso es que la Biblia griega lo mete como profeta.
No como escrito, sino lo mete como profeta. ¿Ok? Esa es la razón. Las razones son mucho más profundas, pero no es propósito de la clase, pero solamente para dar una respuesta, esa es la razón. Bueno, hermanos, espero que sea de utilidad. Sé que finalmente esto no tiene implicaciones para la vida cristiana, aparentemente, pero la verdad, hermanos, que a veces desconocer dónde se funda nuestra fe es más peligroso que aprendernos toda la Biblia y saber todo lo que sabemos si nosotros no sabemos por qué nuestra fe se funda de esa manera, ¿no? Entonces, estoy diciendo esto para darle importancia a mi clase. Yo sé que para ustedes es más interesante los dones espirituales y saber cuál tengo, si hablo en lengua, si tengo el don de sanidad, en fin, pero bueno, métanle un poco de cariño a mi clase. El tipo Pero yo que se creo que nos siente pasó a muchos. menospreciado. Yo creo que nos pasó a muchos que por ahí queríamos cómo lo sacaron. Entonces acá con esta clase obviamente se van aclarando muchas. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, Mario. Puede ser, yo creo que ya hace varios días que leí el apunte ese que nos dio usted como apoyo, que la tercera etapa vendría a ser los escritos se canonizaron después de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo. No, por eso les decía que ya para la época de Jesús los escritos ya estaban incluidos. Ya estaba como cerrado el canon ya, como que ya esos libros ya estaban canonizados por el mismo pueblo, diríamos. Hay muchas posturas que dicen que no, que los escritos se canonizaron mucho tiempo después. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en el Concilio de Jamnia. Ahí les voy a explicar ese tema. Perfecto, gracias. Y también nos va a dar mucha luz Flavio Josefo, nos va a dar mucha luz al respecto. Bueno, amigos, deseo que Dios los bendiga, que pasen un fin de semana. Nos vemos en el diplomado, Dios mediante. Vamos a hablar del sábado esta vez, después hablamos profecía, hablamos del estado de los muertos, el Espíritu Santo. Dios los guarde, que estén muy bien. Bendecida jornada.